Buenos días. En esta mañana, en esta video presentación, vengo a hablarles todo lo relacionado con los estados históricos fundamentales. Y voy a describirles cada uno. Aquí tenemos al estado antiguo oriental. Este es un pequeño estado independiente que tiene como centro una ciudad. Contaba con su propio gobierno y sus propias leyes. Y aquí tenemos el estado romano. Bueno, cuando estamos hablando del estado romano, el estado romano como modelo político, estaba la monarquía, está la característica, lo que es la concentración del poder, estaba la república y la división del poder, o sea, el Senado y eso. Y en el imperio, y ya después estamos viendo ya el imperio en el estado romano. En el estado medieval. Bueno, esto es lo que podemos ver sobre el estado medieval y cómo era el estado medieval. El estado medieval era una forma monárquica de gobierno y tenía una supremacía de derecho natural. Era descentralizado, era un descentralizado feudal. Y también vamos a hablar sobre el estado estatal. Bueno, aquí es lo que podemos ver sobre el estado estatal. Y luego pasaremos a ver el estado absolutista. Como pueden ver aquí en las imágenes, ese es el estado absolutista. Y están los estados nacionales, que son estos, como la firma de la carta. Está el estado social, el estado autocrático, que es este, y está el estado social y democrático de derecho. Bueno, en esta siguiente voy a decir, del estado antiguo oriental, explique en qué consiste el estado despótico y el estado autocrático. Bueno, el estado despótico, caracterizado por la persona que a su autoridad absoluta, dominante y sin ningún control constitucional ni limitada por ninguna ley, así con total avance de derechos en los dominados. Este era el cual ejercía su poder. Bueno, y el estado teocrático era un gobierno ejercido directamente por Dios o sometido a leyes divinas a través de sus ministros o representantes, porque tenía muchos representantes, como la antigua China, Egipcia, Babilonia, Mesopotamia, Israel, Asiria, Persa, Hindú y Fenicia. Bueno, aquí vamos a ver por qué el derecho fue un rasgo característico del imperio babilónico. Se debió este hecho seguramente al intercambio comercial debido a su posición geográfica. El por qué, por la posición geográfica, la cual tenían. Bueno, entonces, ahora veremos esta simple pregunta que dice, ¿por qué se dice que el imperio persa se destacó por su depositismo acentuado? Bueno, podemos decir que no pasa de ser un reto de pueblos muy diferenciados entre sí. El estrapa
era el encargado de la redacción de los tributos y su conducta era vigilada por funcionarios nombrados al efecto, pero muy frecuentemente los trapas se extralimitaban en sus funciones oprimiendo a sus gobernadores, o sea, oprimiendo a todo su gobierno central. No obstante lo que se ha reseñado en los estados antiguos orientales, el despotismo jamás estuvo tan acentuado que impidiese la existencia de un orden jurídico o la práctica misma de procedimientos democráticos. Entonces, aquí podemos ver que los primeros soberanos de Sumer, por muchos y grandes que hayan podido ser sus éxitos como conquistadores, no eran sin embargo un tirano completamente libre de su acto, unos monarcas absolutistas cuando se trataba de los grandes interiores del Estado, especialmente monarcas absolutas. Las monarcas absolutas en cuestión de guerra y de paz consultaban con sus más notables conciudadanos reunidos en una asamblea. Bueno, y aquí en esta imagen podemos ver, reseñando la pregunta, ¿en qué fue fundamentada la democracia ateniense? Bueno, esta estaba básicamente fundada en el funcionamiento del parlamento llamado la Eclesia. Esta asamblea eminentemente popular se reunía 4 veces al mes. En ella participaban por derecho propio todos los ciudadanos. O sea que aquí todos los ciudadanos eran los que participaban no por obligación, sino por su derecho propio a querer tener una buena democracia. Listo. Entonces, en esta redondeada que vemos aquí, esta imagen nos muestra dónde está la ágora de la polis. Como dice la pregunta, ¿cómo está organizada el poder público en la polis? Esta es la polis. Entonces, la organización de los poderes públicos en las ciudades era semejante. Había 3 órganos políticos, la cual era la asamblea, el consejo y las magistraturas. Estas instituciones constituían desde los tiempos de Homero el mejor medio para evitar los excesos del poder personal en la base. Existía la Asamblea de Ciudadanos, que teóricamente era soberana según el tipo de régimen. Bueno, nos damos cuenta que aquí las asambleas eran más o menos amplias, se reunían con mayor frecuencia y estaban más o menos sujetas a influencias que podrían limitar su gran soberanía. Aquí en esta imagen, respondiendo a la pregunta que dice, ¿cuáles fueron los límites en la democracia griega? Aquí podemos ver claramente en la imagen que se muestra, donde dice sociedad griega, en la parte inferior de arriba, está donde dice ciudadanos, y luego en la parte final de abajo, no ciudadanos, o sea, los que no eran ciudadanos eran las mujeres, los extranjeros y los esclavos. Bueno, para esa democracia griega. Bueno, las limitaciones eran esas. Pero no obstante, en su aplicación práctica, la democracia griega tuvo sus límites, sus limitaciones. De una parte en ella se mantuvo la esclavitud, aunque con menor rigor que en otras civilizaciones. Por otra parte, respecto a los extranjeros, se mantuvieron limitaciones en cuanto al ejercicio de todos sus derechos como personas fundamentales. Incluso por iniciativa del propio Pericles, Atenas adoptó en este sentido una legislación de carácter racista. La democracia griega era básicamente
trataba con el racismo, era una democracia racista. Entonces, ahora hablaremos sobre el Estado romano. Bueno, la pregunta esta es, ¿cuál era la primitiva organización política en Roma? Aquí en la imagen podemos ver que está el Senado, cuál es el convocado, está el ejército que viene dirigida del emperador, está la legislativa que va dirigida del emperador y está la ayuda de los dioses que va dirigida desde el emperador. Bueno, presidiendo de las leyendas que evolutivamente sus primitivos tiempos, lo cierto es que la ciudad fue gobernada durante los primeros 2 siglos y medio por reyes electivos, designados por una asamblea de ciudadanos notables, descendientes de los primitivos pobladores y asistidos en su gobierno por un senado compuesto por ancianos. La ciudad estuvo poblada principalmente por tribus sabinas, latinas y etruscas. Los primeros 4 reyes fueron Rómulo, Numa, Pompilo, Tulio Stilo y Anco Marcio. Ellos fueron de origen latino. Realmente ellos fueron de un origen latino y desde el año 60 a 600 a.C. aproximadamente por una más de un siglo fueron etruscos. Estos reyes fueron elegidos con el apoyo de las clases inferiores, o sea, los plebeyos, los que eran los plebeyos. A ellos particularmente a ser Tulio se atribuyen la inicial prosperada material de Roma, así como las primeras reformas políticas y sociales que provocaron la resistencia del partido. Los reyes latinos se ocupaban, ellos básicamente se ocupaban de la primitiva organización interna de la política y también la amenaza de los pueblos vecinos. Entonces, aquí hablaremos, respondiendo a esta pregunta, ¿cuál fue la institución política más importante e influyente en Roma y por qué? La institución más importante de Roma era el Senado. Era el Senado romano. Sin duda, esa era la institución más importante e influyente de Roma durante toda la República. Se constituyó en la última instancia frente a las continuas desavenencias y conflictos entre los magistrados y las asambleas, compuesto por 30 miembros que se reunían en curias frente al foro a requerimiento del cónsul de turno. Listo. Entonces, aquí en esta imagen, respondiendo a esta pregunta, ¿cuáles fueron las etapas de la organización constitucional romana? Desde el punto de vista de su organización constitucional, esta puede dividirse en 4 etapas. Está la de la formación y consolidación de la República, la de la transformación de la República, la revolución plebeya, la del advenimiento del imperio. Listo. Entonces, ahora hablaremos sobre el Estado medieval. Bueno, respondiendo a esta pregunta, que dice, ¿en qué consistió el sistema feudal? Ahí se ve la imagen.
Listo, les responderé a esta pregunta. El feudo consistía normalmente en un terreno, pero podía consistir también en un castillo o un cargo o fundación, conde, marqués, obispo, abate, entre otros. El vasallo debía beneficiarse del feudo sin alterar sus sustancias desmaterial o disminuir su valor y debía destinar parte del usufructo para prestar el auxilio económico que necesitaba el señor. Ahora, en esta imagen veremos por qué se dice que el feudalismo era una forma de relación económica emitentemente. El feudalismo implicaba, además de un esquema político y social, también un esquema económico. Era una forma de relación económica emitentemente de autocarquia. La autocarquia supone el autoabastecimiento de lo que la tierra, limitándose los integrantes del feudo, se limitaban a una manutención dependiente de o que ellos mismos cultivaban de los ganados que criaban. ¿Cuál era la relación entre el Estado y la Iglesia en la Edad Media? Bueno, aquí veremos claramente que la relación del Estado y la Iglesia en el curso de los tiempos, cualquiera que haya sido su forma, siempre ha tenido el carácter de una existencia formulada. Para que el Estado la obedezca, siempre se ha considerado dotada del poder suficiente para subordinar al Estado a su autoridad clara. Aquí vamos a responder a esta pregunta. ¿Qué se conoce como la Carta Magna y cuál fue su importancia? Bueno, respondiendo a esta pregunta, podemos ver en la imagen, está la Carta Magna y la firma cuando la están haciendo. Los varones aprovecharon la debilidad real para preparar un documento, la cual llamamos hoy en día y la cual todos conocemos, que se llama la Carta Magna, en el cual hacía constar sus derechos específicos frente a una corona. La Iglesia introdujo en ese documento todo género de cláusulas concernientes a la libertad de la Iglesia y reformas en la justicia y el derecho, que no solo afectaba a los varones, sino también a los caballeros, a los habitantes urbanos, los comerciantes, entre otros. Bueno, aquí respondiendo a esta pregunta hablaré de qué consiste el estado estamental. Se da el nombre al fenómeno que como resultado del feudalismo, atomización del poder que este sistema engendró y la disputa por la soberanía entre las potestades temporal y espiritual se presentó en Europa en los mismos siglos de la Edad Media hasta el comienzo del Renacimiento. Esta situación hizo que la sociedad europea, que entonces tuviera una base estamental, la cual significaba que estaba estructurado gradual y jerárquicamente de tal manera que cada uno de sus eslabones era titular casi exclusivo de un conjunto de derechos que se traducían en verdaderos privilegios y que obedecían también de manera casi exclusiva a sus propias autoridades. Se regía por sus propias leyes totalmente y tuvieran además propias obligaciones. Bueno, aquí la pregunta que voy a responder dice: destaquen los 3 aspectos importantes del pensamiento político de Santo Tomás de Aquino, según su criterio.
Bueno, el primero, responderé a la primera parte. Su pensamiento, la relación, él tenía su relación entre la teología, la filosofía, entre la fe y la razón solamente. Su pensamiento sobre diversos aspectos de la vida del hombre en sociedad, las relaciones de aquellos y ETA con el Creador. El individuo, para él, es una parte de la sociedad doméstica. Esta lo es igualmente de la sociedad civil y por consiguiente el bien del individuo no es el fin último, sino que hay subordinado al bien de la comunidad. Para él la necesidad de gobierno está basada en la naturaleza social de cada hombre y cada individuo, y la organización del Estado en la superior sabiduría y moralidad del gobernante en beneficio de cada comunidad. Es importante tener en cuenta en su pensamiento la relación entre la teología, la filosofía, entre la fe y claramente entre una sola cosa que es la razón. Bueno, ahora hablaremos claramente, respondiendo a la pregunta del Estado absolutista y los estados nacionales. ¿A qué se llama Estado absolutista y cuál es su característica principal? Bueno, aquí les diré. Se suele llamar Estado absolutista al régimen político y social que imperó en los grandes estados europeos y que se caracterizó por la concentración con base en la teoría del derecho divino de los reyes de todos los poderes públicos en manos del monarca, la administración, la legislación, la justicia, la atribución, el ejército. Respondiendo a esta pregunta, la cual dice, menciona los estados, nación europeas en los cuales se instalaron monarcas absolutas. Aquí están las monarcas absolutas, la cual era Francia, España e Inglaterra. Respondiendo a esta pregunta, ¿qué dice? Determine 5 de los factores que contribuyen al paso del Estado absolutista al Estado burgués liberal. En este proceso intervinieron diversos factores, el cual era el tipo económico, el tipo social, el tipo cultural y político religioso. En esta imagen se ve el económico, el tipo social, el cultural y el político religioso. Muchas gracias.